Bienvenidos a este programa de hoy. Como saben, tenemos el conversatorio sobre Apocalipsis. Les doy la bienvenida a los que están aquí presencial y también a las personas que nos pueden estar observando a través de la plataforma de Facebook. Esta actividad forma parte de un proyecto que hemos venido desarrollando que se denomina Misterios Revelados del Apocalipsis, que es un curso online que estamos dictando. Y esta actividad forma parte de ese proceso. Vamos a dividir la actividad en dos partes, ¿no? La primera parte va a ser esta conversación que voy a tener con ustedes, y la segunda parte va a ser el conversatorio. Un pastor también nos va a hablar en este momento. Bueno, el propósito de este conversatorio es ofrecer algunos principios de interpretación del Apocalipsis, de manera que uno pueda apropiarse de estos principios y aplicarlo a cualquier parte de la Escritura, porque son principios, digamos, universales. Voy a enumerar estos principios. El primer principio que podemos considerar es que hay que aproximarse al Apocalipsis sin posiciones teológicas preconcebidas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces uno va a leer la Biblia y tiene una posición teológica que sigue la pauta de algunos de los grandes hombres de Dios que hicieron grandes aportes a la teología. Ustedes conocen muchos de los grandes teólogos, no voy a nombrar alguno aquí para no herir ninguna susceptibilidad, pero hay que venirse pues a la Biblia sin posiciones teológicas, porque pasa lo siguiente: cuando uno tiene una posición teológica, enmarca el texto a la posición teológica, y es al revés. La posición tiene que estar encuadrada dentro del texto. Entonces, lo primero es ir sin posiciones teológicas preconcebidas. El segundo principio que podemos también reconocer es que la Biblia se interpreta a sí misma. Muchas veces uno encuentra un pasaje difícil. Bueno, voy a buscar en un diccionario, un libro de teología para encontrar la verdad. No, la misma Biblia se explica. Otro principio, ir directamente al texto. Buscar la información en el texto. Otro aspecto bien interesante que hay que tomar en cuenta para entender Apocalipsis y cualquier libro de la Biblia es utilizar los recursos que Dios nos ha dado. Dice Proverbios 2:6 que Dios nos da sabiduría, inteligencia y conocimiento. Aplicando sabiduría, conocimiento y la inteligencia, podemos entender la Escritura. Y ese es precisamente uno de los consejos que da Jesucristo en Apocalipsis. En Apocalipsis 13:18, cuando habla del número 666, dice: esto para el que tenga sabiduría, porque para interpretarlo hay que tener inteligencia, es decir, para poder conocer el significado del 666 hay que tener sabiduría y conocimiento, inteligencia. Entonces hay que utilizarla, el razonamiento lógico, para poder entender la Escritura, porque en la Escritura no hay nada misterioso, mágico, algo por el estilo. De ahí deriva también otro principio, que tenemos que aplicar las normas que conocemos, las normas de la hermenéutica, que viene precisamente del conocimiento, de la sabiduría. La hermenéutica es una importante herramienta que nos permite la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Otro principio también que tenemos que aplicar, que es bíblico, es que tenemos que estudiar la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, con la iluminación del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que los santos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, que inspiró a los grandes hombres para escribir lo que escribieron, nos revela a nosotros, nos ilumina a nosotros para tener el entendimiento y poder comprender la Sagrada Escritura. De manera que con estas sencillas herramientas estos sencillos principios, nosotros podemos enfrentar cualquier texto de Apocalipsis o de la Escritura e interpretarlo sin ninguna dificultad. Bueno, con esto vamos a entrar directamente en materia. Vamos a dar una revisión panorámica del capítulo número 1, y entender bien el capítulo número 1 nos va a dar una pauta para interpretar el resto del libro. Quisiera tener tiempo para tocar todos los 22 capítulos, pero vamos a tocar algunas cosas interesantes aquí. Vamos a comenzar, y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad?
De la Biblia es que sacamos la información. Entonces, en Apocalipsis 1.1, vamos a buscar Apocalipsis 1.1, ahí tenemos algo interesante. ¿Cómo comienza Apocalipsis 1.1? Dice, la revelación de Jesucristo. Estas dos palabras tienen una gran cantidad, producen una gran cantidad de información. En primer lugar, dice que es revelación. La palabra Apocalipsis en griego, en griego es Apocalipsis, que en castellano se traduce como revelación. El nombre en griego es Apocalipsis y significa revelación. Porque la Biblia es para revelar, para descubrir. En la Biblia no hay secreto, todo se descubre. La gente dice, voy a buscar el secreto de la felicidad. La felicidad no tiene secreto, está aquí en la Biblia, está revelada y más adelante le voy a dar algo sobre esto. Bueno, entonces la Biblia es para revelar. Y el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis también nos permite asociar ese nombre a otro aspecto interesante que tenemos que considerar con Apocalipsis, que es el lenguaje apocalíptico o la literatura apocalíptica. ¿Qué significa esto? Esto es un estilo literario, así como la prosa, como la poesía, como la narrativa. El estilo apocalíptico es un estilo literario que tiene algunas características muy particulares. Ese estilo literario surgió dentro del pensamiento judío para describir a través de él su sufrimiento como pueblo y la esperanza en un Mesías redentor. Los judíos. Los cristianos se apropiaron de esta literatura y también entonces describen su sufrimiento esperando, pero ya no un Mesías Salvador. ¿Qué es lo que esperamos los cristianos? El regreso triunfante de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis, a diferencia de lo que muchos exponen, Apocalipsis transmite un mensaje de esperanza, de consuelo. Para muchos, Apocalipsis es caos, bestia, monstruo, cosas horribles, bombas. Y Apocalipsis no es eso. Incluso en el lenguaje coloquial, las personas dicen, había un ambiente apocalíptico para decir que había un desastre. No, el ambiente apocalíptico es un ambiente de esperanza, de fe. En Apocalipsis lo prominente no son las bestias, lo prominente es el Cordero. Entonces, Apocalipsis viene para transmitir un mensaje de esperanza. Bien, entonces aquí tenemos en la primera parte. Ahora la segunda palabra dice que es Jesucristo. ¿Quién revela en Apocalipsis? Jesucristo. Ahora, siguiendo la lectura del primer capítulo, el primer versículo dice que Dios le reveló a Jesucristo. ¿Sí? Es Dios que le revela a Jesucristo para que Jesucristo le revele a su siervo, dice allí. Y además dice, porque el tiempo es pronto, ¿verdad? Es pronto, dice ahí el primer versículo. ¿Qué significa esto de pronto? Esto trae alguna confusión. Algunos creen que pronto significa inmediato, que da la idea de que cuando terminó Juan de escribir Apocalipsis, ya viene Jesucristo. Y esa idea la tenían los cristianos del primer siglo. Por eso Pablo escribe 2 cartas a los tesalonicenses para ayudarles a entender esta realidad, que Cristo no viene pronto, así ya, inmediato, sino que Él va a venir cuando está establecido en el tiempo de Dios. Ese pronto no significa que inmediato, sino que cuando venga Jesucristo, es decir, el día que venga Jesucristo, cuando suena la trompeta y venga Jesucristo, las cosas que van a ocurrir son rápido, en sucesión inmediata. No es que van a pasar meses ni años en la segunda venida de Jesucristo, eso es rápido. Viene Jesucristo, como dice, cuando suena la trompeta, viene Jesucristo, los ángeles, dice Mateo 24, los ángeles recogen a los escogidos y nos vamos al cielo. Pero eso es pronto, rápido, inmediato. Es lo que transmite la palabra esa. Y luego dice que se lo transmite mediante un ángel a Juan. Entonces aquí entra el nombre de Juan. Muchos dicen que el Apocalipsis de San Juan, lo cual en cierto modo no es real, porque el Apocalipsis no es de Juan. ¿De quién es el Apocalipsis? ¿Quién es el que revela? Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que le dio a Juan. ¿Qué hizo Juan?
Juan hizo el escritor, no fue escribiendo lo que le fue revelado. Entonces, Apocalipsis de Juan, está bien, podemos seguir utilizando esa expresión, pero en realidad es el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, como dice ahí en las primeras palabras. Bueno, esto es el primer versículo que nos introduce entonces en este maravilloso libro. Vamos a dar otro toquecito, otro versículo prominente del primer capítulo. Es el versículo número 3. En el versículo número 3 vamos a encontrar también algo interesante. Dice, ¿bienaventurados quiénes? Bienaventurados el que lee, el que oye y practica las palabras de esa profecía. Es decir, nosotros en este momento somos bienaventurados, no porque me están oyendo a mí, sino porque estamos estudiando Apocalipsis. Estudiar Apocalipsis es una bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso, feliz. Feliz el que lee y practica. ¿En qué otra parte de la Biblia se menciona eso? Feliz el que lee y practica. Salmo número 1. Bienaventurado el hombre, y dice que medita en la ella de día y de noche y todo lo que hace prosperar. Es feliz el hombre que lee y practica la escritura. Entonces, ¿se dan cuenta que la felicidad no tiene secreto? Está aquí revelada en la Sagrada Escritura. Bueno, es una lástima que en muchas congregaciones no se predique Apocalipsis para bendecir a los hermanos. Ahora, hay una razón por la cual no se predica mucho Apocalipsis. Primero, porque se tiene un prejuicio de que Apocalipsis es un libro de traumático, número 1. Número 2, que es un libro muy difícil. Algunos escritores dicen eso, pero en verdad no puede ser difícil si está revelado por el Espíritu Santo para que podamos entender las cosas que van a ocurrir. De manera que hay que exponer este libro maravilloso para bendecir a las congregaciones. Muy bien. El otro texto interesante aquí lo encontramos en el versículo número 6. El versículo número 6 dice que a quién escribe y a quién. ¿Qué dice? Hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria. Y el 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los Entonces, resucitados. está escribiendo de parte de Jesucristo. ¿A quién le escribe Juan esta carta? ¿A quién le escribe? ¿A quién? A las 7 iglesias de Asia. Entonces aquí tenemos una cosa interesante. Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia. Aquí tenemos entonces algo interesante. Aparece el número 7. El número 7 en Apocalipsis prominente. En los 22 capítulos de Apocalipsis aparece por lo menos 32 veces el número 7. ¿Por qué el número 7 aparece tanto? Muy interesante, porque forma parte del lenguaje apocalíptico, que es un lenguaje escrito en forma de códigos, de símbolos, de metáforas. El número 7 es un código, que hay que saberlo interpretar. La mente occidental, nosotros que estamos acostumbrados al método científico, decimos 7, ¿qué significa 7? 7 unidades. Pero para un oriental y para Juan, 7 no significa solamente 7 unidades. Vamos a ver qué significa. Dice así en la Escritura que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Qué ocurre entonces con ese lapso de tiempo? La semana, 7 días, una semana y 7 días. Otro ejemplo. Dios puso en la señal después del diluvio el arco iris, que está constituido de ¿cuántos colores? 7 colores. Los 7 colores del arco iris. Y con esos 7 colores, los pintores hacen obras maravillosas combinando los colores, como Da Vinci. Otro ejemplo, la escala musical. ¿Cuántas notas tiene la escala musical? 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Usted va a decir do, no, si nada más, porque son 7. Si usted dice 2, son 8. Entonces, con esas 7 notas musicales, Beethoven escribió una maravillosa obra. Y nosotros cantamos, Señor, tu nombre alabaré, escrito con esas 7 notas. Ahora, ¿qué significa el 7 entonces, en ese marco al que le estoy mencionando? Significa algo completo, una totalidad,
todos los colores del arco iris, todas las notas musicales, todos los días de la semana. Entonces, el 7 en Apocalipsis significa totalidad, algo completo, total. Y algunos le dan también el significado de algo perfecto. Entonces, cuando uno lee en Apocalipsis 7, y el 7 se repite, 7 sellos. ¿Qué significan los 7 sellos? 7 trompetas. Entonces, ese 7 significa un lapso de tiempo completo. Entonces, es interesante que en Apocalipsis aparecen pocos números. De la inmensa cantidad de números de la que hay en el sistema decimal, por lo menos. Hay pocos números. ¿Se han dado cuenta? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los números que aparecen en Apocalipsis? El 4, el 7, el 10, el 12, el 144, el 1000. ¿Y por qué no aparece 1101? No aparece. 1000. ¿Por qué aparece 7 y no 11? Tiene una razón. Porque en Apocalipsis se usa exclusivamente el número simbólicos. Cada número que usted ve en Apocalipsis tiene un símbolo. Entonces hay que aprender qué significa cada símbolo. No hay tiempo para explicarlo todo eso, pero por lo menos fíjense esto. ¿Qué significa el número 4 en Apocalipsis? Y en la Biblia en general, el número 4 significa espacio, planeta, o tierra, mundo, cosmos, porque 4 son los puntos cardinales. Entonces, cuando aparece el número 4, es un número simbólico. El número 10. ¿De dónde sale el número 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dedos de la mano. ¿Qué significa eso? Está hablando de la capacidad total del ser humano. El 10 significa capacidad. Pero además tiene otro símbolo. ¿En qué otra parte de la Biblia está identificado el número 10 como algo prominente? Los 10 mandamientos, correcto. Usted es una buena alumna, estudiante. Entonces, las 10 plagas, etc. ¿Qué significa el número 10 en la Biblia? Responsabilidad. Totalidad de responsabilidad. Usted es responsable por el cumplimiento de los 10 mandamientos. Entonces, el 10 significa capacidad humana y responsabilidad humana. Entonces, cuando uno ve el número 10 en Apocalipsis, tiene un significado. Y así, pues el número 12. ¿Qué significa el número 12 en Apocalipsis? Bueno, lo mismo que significa en toda la Biblia. ¿A qué asociamos el número 12? A las 12 tribus de Israel. Totalidad de seleccionados, de elegidos. Y en el Nuevo Testamento, ¿el 12 qué significa? Los 12 apóstoles. Entonces, 12 más 12, 24. 24 ancianos están alrededor del trono ¿se acuerdan que lo vimos? Entonces el 12, en general, pues, todos los nombres en Apocalipsis tienen un significado. Ok, entonces ahí tenemos que Juan escribe a 7 iglesias. Ahora, viene otra pregunta, quizá usted se hace esa pregunta. ¿Y por qué a las iglesias de Asia? Pero si había iglesias más importantes que las de Asia. Había en Roma, bueno, había en diferentes lugares iglesias. Ustedes, Derbe, Listre, muchas iglesias, pero escoge las de Asia. ¿Por qué las de Asia? Tiene una razón. Hay una lógica. Y además de eso, 7, y da el nombre de ellas. ¿Cuál es la número 1? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. No, ¿y por qué esas iglesias? Tienen una razón lógica también, no tengo mucho tiempo para explicarlo. Lo explico en mi libro Misterios Revelados del Apocalipsis. En ese libro se describe, pues, por qué esa iglesia se escogió, por ejemplo, la de Éfeso, una más de las más emblemáticas, la iglesia de la Odisea. ¿Por qué se escogió la iglesia de la Odisea? Yo sé que no hay tiempo para llegar hasta estudiar las iglesias, pero menciono esta. ¿Por qué se escoge la iglesia de la Odisea? Muy interesante esto. Dicen que en la Odisea no tenían suficiente agua, como pasaba en muchas ciudades. Entonces, ¿qué hacían ellos? Contrataban agua de un pueblo vecino. Y el agua del pueblo vecino venía de fuentes termales. Y el agua que viene de fuentes termales, ustedes que han ido a trincheras, saben cómo es el agua de las fuentes termales.
Es agua, ¿cómo es? Caliente. Entonces, cuando venía el agua a Tiatira, a la Odisea, venía y había que esperar que se enfriara, porque si se tomaba caliente, ¿qué pasa? Pues produce náusea. El agua caliente, usted toma agua caliente, por ejemplo, para que usted vea, claro, usted lo toma con café y no le produce náusea, pero si lo toma solo, le produce náusea. Por eso dice, ojalá fuera, ¿cómo es que dice? Ojalá fuera fría o caliente, pero como eres tibia, te voy a vomitar de mi boca. Los que estaban leyendo eso sabían a qué se refería la analogía de la ciudad con la realidad, y así sucesivamente todas las iglesias. Bueno, entonces estaba diciendo que Juan se dirige a ciertas iglesias, la iglesia de Asia, y la razón por qué escoge 7. Vamos a otro texto prominente en Apocalipsis. Las preguntas vienen después. Vámonos al versículo 10. Este versículo 10 es interesantísimo y tiene algunas controversias también. El versículo 10 de Apocalipsis dice así: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y luego sí, vamos a la primera parte. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que hay dos cosas muy interesantes. Primero, ¿qué es estar en el Espíritu? ¿Qué significa esa expresión? Estaba yo en el Espíritu. Bueno, no es vivir en el Espíritu, como dice Romanos 8. No es eso. Estar en el Espíritu, de acuerdo al contexto, significa estar en un estado alterado de conciencia, que no es la condición normal del individuo. ¿Cómo es eso? Bueno, muy sencillo. ¿Se acuerdan de Pedro en Jope? Dice que estaba Pedro en Jope al mediodía y de repente tuvo un éxtasis. Bueno, eso es un estado alterado de conciencia. Tuvo un éxtasis, así el Espíritu Santo le produjo un éxtasis y le reveló aquel lienzo con un propósito muy específico. Otro que tuvo un estado parecido en el Espíritu es Pablo. ¿Se acuerdan? Dice Pablo: yo no sé si fue en espíritu o en cuerpo, pero yo estuve en el tercer cielo y escuché cosas que no sé cómo decirlas. En Apocalipsis ya la van a ver cómo se dicen las cosas que dijo Pablo en el cielo. Bueno, Pablo estuvo en el cielo. El Espíritu Santo llevó a Pablo al cielo y él dice: yo no sé si fue en espíritu o si fue corporalmente, pero estuve en el cielo. Bueno, eso pasó con Juan, un estado en el cual el Espíritu Santo le toma para darle una revelación. Ahora fíjense, cuando uno lee Apocalipsis y ve las descripciones de Juan, pareciera que verdaderamente él está viendo como un lienzo. Y vi yo salir del mar una bestia. Él está viendo como si fuera una gran obra de teatro o una pantalla del cine. O algunas veces él da la idea de que está como sobrevolando la escena, observando lo que está ocurriendo. Un poco parecido a lo que pasó con Pedro y con Pablo. Entonces, dice: estaba yo en el Espíritu. Y luego viene la palabra siguiente, o la frase siguiente. Dice: en el día del Señor. A ver, díganme una cosa. ¿Cuál es el día del Señor? Ustedes que están ahí observando y ustedes que están acá. ¿Cuál es el día del Señor? La mayoría responde: el domingo. La gente dice: el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Y nosotros decimos que el domingo es el día del Señor. Yo decía eso, yo no lo digo ahora. El domingo es el día del Señor. Bueno, vamos a ver qué significa día del Señor en el Nuevo Testamento. No vamos a inventar. Vamos a ver lo que dice el día del Señor. Vamos a buscar. Hay 7 textos que hablan, donde aparece la expresión día del Señor, así mismo, día del Señor. 7, voy a mencionar 2 nada más. Uno está en Primera de Tesalonicenses 5:2. Ese es un texto muy conocido. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, al final dice: el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya nos damos cuenta qué significa el día del Señor. Vamos a otra cita.
Segunda de Tesalonicenses 2, 2. Es fácil porque son 2, 2. Segunda de Tesalonicenses 2, 2. Allí Pablo está exhortando a la iglesia por un problema que ellos tenían. Yo no quiero que ustedes se perturben por lo que la gente dice, que ya el día del Señor viene. El día del Señor es inminente. No crean eso, dice él. Hoy en día pasa lo mismo. Hay muchos que dicen, ya Cristo viene porque oye un trueno, o un relámpago, ya Cristo viene. No, todavía no va a venir. Tengan la plena seguridad de que no va a venir. Claro, Él puede venir cuando Él quiere, pero no de acuerdo con lo que está establecido en la Escritura, no va a ser de acuerdo con lo que dicen los teólogos. Él va a venir de acuerdo con lo que dice Él, de acuerdo con el programa de Él, no con el programa que le ha puesto por ahí algunas Biblias que se venden como pan caliente, diciendo cuándo va a venir Jesucristo. Una vez, hace un tiempo, por allá en 1800, vino un pastor iluminado y dijo, Cristo va a venir, y dio la fecha. Pasó la fecha y no vino. No, fue que pasó de un lugar del cielo a otro y ya resolvió el problema. Así son los teólogos, resuelven la cosa muy fácil. Están diciendo que venía Jesucristo por ahí en noviembre, creo. Yo estoy asustado. No va a venir, queda tranquilo, hermano. Bueno, entonces, ¿qué significa Día del Señor en esos dos textos? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que dice el texto. Y usted puede buscar en una concordancia donde diga segunda venida y todo el contexto es de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, usted puede cambiar Día del Señor por segunda venida y es lo mismo. Como si usted dice cochino y marrano, es lo mismo. Con sinónimos, significa lo mismo. Pero hay más todavía para ser más específico. Cuando uno va al original en griego, yo no hablo griego, apenas estudié un poquito en el seminario y me recuerdo por allá que alfa es la primera letra y omega es la última letra y hay, bueno, etcétera, y me aprendí en matemáticas la sigma y pi, el número ese famoso pi que uno estudia, o el phi. Bueno, en el original griego, cuando uno lee ese texto, la palabra para Día del Señor es emera-kyrio, perdón lo que hablan griego, emera-kyrio, que significa emero es día, emera día y kyrio, Señor, Día del Señor, en griego, emera-kyrio. Cuando en la Biblia se refiere al día de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo lo denomina? ¿Cómo se dice en la Biblia el día, en qué día resucitó a Jesucristo? El domingo. La palabra domingo no existía cuando Él resucitó. El primer día de la semana. Juan conoce hebreo, porque es judío, conoce griego, él está escribiendo en griego y a lo mejor conocía latín. Y además Juan, como un buen judío, conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Lo conocía. Y uno cuando lee el libro de Apocalipsis se da cuenta que lo conocía bien conocido. De manera que una persona, usted puede hablar con un judío y pregúntele, pregúntele, ¿qué significa Día del Señor? Pregúntele. Y no le va a decir lo mismo. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Día del Señor aparece 19 veces como Día de Jehová. Y se refiere a un momento en que Dios va a intervenir en la historia. Eso se ve, por ejemplo, en el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Ahí aparece el día ardiente de Jehová, que viene como un horno y va a ser desastre. Cuando venga el día de la venganza de Jehová. Entonces, para confirmar que lo que dice Juan, que recibió la revelación, es ¿cuándo? En el día de la segunda venida de Jesucristo. Cuando uno lee, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, uno puede decir perfectamente, el Espíritu me llevó al momento de la segunda venida de Jesucristo. Y él lo vio, él tuvo ese privilegio de ver el regreso triunfante de Jesucristo y lo narra como lo vemos en todo ese maravilloso libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué? Ahora viene una cosa interesante que lo voy a decir aquí con mucho respeto a los eruditos y los teólogos. ¿Por qué un doctor en teología
que aprendió el griego, y ese doctor en teología lee el Nuevo Testamento en griego, no es como yo que tengo que buscar un diccionario, perdón, una versión interlineal. No, él lee directamente en griego. Y cuando él lee directamente en griego, está leyendo Hemera Curio. Y ese doctor en teología sabe que Hemera Curio significa el día de la segunda venida. ¿Y por qué dice que es el domingo? Hay algunas Biblias que traducen Día del Señor como domingo. Y yo digo, no puede ser. Como un bibliólogo que dice, porque en la tapa de la Biblia dice, esto fue traducido al original, el texto más cercano al original, y pone domingo. ¿Cómo que va a escribir domingo el día del Señor? Ahora yo sé por qué lo hace. ¿Quiere que le diga por qué? Porque si escribe día del Señor, o sea, que Juan recibió la revelación el día de la segunda venida de Jesucristo, tumba los esquemas teológicos de cómo ellos han concebido la venida de Jesucristo. Porque ya ellos han establecido, ya le han puesto fecha a la venida de Jesucristo. Y cuando vean aquí, no hay 1000 años. Ven, porque a veces, por eso le digo, hay que ir sin posiciones teológicas preconcebidas, porque la posición teológica te hace que la Biblia diga lo que tú quieres que diga, o que tu posición teológica te dice, con respeto a los teólogos y a los bibliólogos. Yo no soy erudito, no, soy un simple lector de la Escritura. Y digo que soy un estudiante de la Escritura porque la estoy leyendo desde antes, yo conozco la Biblia desde antes de saber leer y escribir. Y por eso lo afirmo con tanta autoridad. Cuando yo estaba niño, mi mamá, que era una santa mujer, y yo la recuerdo, esa era una teóloga silvestre, como dice uno, me enseñó las primeras textos de la Escritura. Yo aprendí de José, de los labios de mi mamá, sin saber leer y escribir. Yo conozco la Escritura desde que antes de conocer el abecedario. De manera que tengo autoridad porque la tengo leyendo más de 60 años y sé lo que estoy diciendo. Para que no crean ustedes que yo estoy inventando, que esto yo lo leí por ahí en un libro de teología y vengo aquí a meterle coba. No, de aquí de la Escritura. Bueno, sí. Disculpen los doctores en teología si acaso los he ofendido, pero ustedes tienen que irse a lo que dice la palabra, no lo que dice un autor que no voy a nombrar. Es que lo que pasa es eso. Usted va a estudiar teología y entonces estudia un libro de teología. Eso no es teología, eso es hacer investigación documental. Aquí está el profesor, un profesor de posgrado de la Universidad de Carabobo, Rómulo, de la Facultad de Ciencias Sociales. Él sabe que la investigación documental es una cosa y la investigación en la fuente es otra. Entonces, cuando uno hace teología, tiene que ir, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que ir? A la Biblia. A la Biblia, para poder hacer teología. Si usted está estudiando un libro de un fulano autor muy reconocido, usted está haciendo investigación bibliográfica, entiéndalo. Tiene que ir a la Biblia, que es la fuente de autoridad. Pues vamos a quedarnos aquí porque esto tiene mucho, el versículo 10 nada más, imagínense usted. Ahora sigamos. Dice, estaba yo en el día de la segunda venida de Jesucristo, y quiero enfatizar esto porque es lo que dice el original. Luego dice, y oí una voz como de trompeta. Sí, dice así, ¿verdad? Y luego hay una cosa muy interesante que es digno de mencionar. Por cierto, gracias a las personas que se han incorporado a medida que voy conversando, Dios les bendiga. Y a los que se han incorporado, si acaso alguno está en Facebook, gracias por también estar allí. Bueno, entonces les decía que dice Juan que escuché una voz como de trompeta y me volví, dice él. ¿Y qué dice ahí el texto? ¿Me volví para qué? Dice, me volví para ver la voz que me hablaba. Esto es muy interesante. Yo no sé si usted ha captado lo que está pasando. Él dice, me volví para ver la voz que me hablaba. ¿Notan algo? Algo. Cuando alguien le habla y usted está de espalda y usted se vuelve, ¿qué es lo que usted va a mirar? A la persona que le habla. Pero él no dice eso. Él no dice, me volví para ver a quien me hablaba. No. Dice, me volví para ver la voz. Él tendría que haber dicho para oír. Pero dice ver. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Hay dos razones para eso. Número uno, Juan utiliza
en su escrito el sistema de representación visual. ¿Qué significa eso? El sistema de representación visual es la persona que tiene la capacidad de interpretar el mundo a través de la vista. De la vista. Para él el mundo es colores. Por eso es que en Juan uno ve siempre, vi y miré y vi. El sistema de representación de Juan es visual. Hay personas como mi esposa que te habla por teléfono y dice, mira, porque tiene el sistema de representación visual. Cuando uno habla por teléfono le dice mira, le dice oye, porque está en el otro lado, ¿cómo va a mirar? Va a oír. Pero como usa el sistema de representación visual, pues dice mira. La persona que usa el sistema de representación visual es una persona que tiene una gran capacidad de almacenar información. Perdón, ¿por qué? Porque una imagen transmite más que 1000 palabras, como dicen. Por eso es que en Apocalipsis se usan mucho las imágenes. Para que la gente... esa es una cosa interesante. ¿Por qué Apocalipsis usa tanto las imágenes? He hablado tanto que ver. ¿Por qué? Muy razón sencilla. Porque en la época cuando Juan escribió Apocalipsis, la mayoría de personas no sabían leer y escribir. Por eso es que dice bienaventurados los que oyen. La lectura era privilegio de pocas personas. Entonces tenía que utilizar un método para que las personas fijaran los conceptos, las doctrinas. Porque es más fácil poder interpretar, grabar los mensajes cuando se transmite a través de imagen. Bueno, entonces tenemos aquí que Juan utiliza el sistema de representación visual. Y eso tiene, las personas que son visuales pues pueden interpretar más fácilmente las imágenes que aquí se transmiten. Vamos ahora al versículo número, vamos a dar un salto, estoy dando aquí salto al versículo número 19. Vamos a pedir que alguien me lo lea. Disculpa, pero la garganta se me secó tanto a hablar. He tenido que dejar que otro lado. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de... Ok, ahí dice pues que escribe, otra vez. Escribe en 3 tiempos. Las cosas que has visto, ¿qué más? Las cosas que has visto, las que son, las cosas que han son de ser después. Y las cosas que antes se después. Esta es la manera como ha sido clasificado, dividido el Apocalipsis. Pero en general también la historia. Las cosas que han sido, las cosas que son. Vean que esto es para Juan, para el momento que Juan está escribiendo. Gracias, por favor, con el permiso para tomar agua, porque si no, empezar a toser y interrumpiré. Disculpen. Seguimos. Escribe lo que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de ella. Entonces aquí están las 3 etapas como se describe la historia. Ahora, para comprender mejor esto, vámonos al Antiguo Testamento. Vamos a hacer un vuelo, ojalá pudiéramos como Juan, e irnos a ver la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Daniel, dice que se le mostró un sueño a Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor? Esto es interesante. Nabucodonosor es el emperador del imperio babilónico. ¿Qué hizo el imperio babilónico con Israel? Con Judá y el reino del sur. Lo llevó cautivo Nabucodonosor. Mire cómo es Dios. Dios es autónomo. Y le reveló a un rey pagano y que fue un instrumento de Dios para disciplinar a Israel, a Judá. Bien, Nabucodonosor tuvo un sueño.
Yo estaba, y se le olvidó el sueño. Tuve un sueño, yo estaba y vi unas cosas espantosas. Una estatua gigantesca. Tenía la cabeza de oro. Ya me está diciendo señal, los brazos, el pecho y los brazos de plata. Vientre y muslos de bronce. Piernas de hierro. De barro y hierro. Piernas de hierro. Las piernas de hierro. Porque Pies de barro mezclado con hierro. Y una piedra que fue tomada del monte, que no fue cortada por mano humana, que destruyó todo eso. Aquí está la historia universal desde el Imperio Babilónico. En historia, cuando usted estudia historia en cuarto grado, o en bachillerato, o en posgrado, usted estudió historia, allí le hablaron, por ejemplo, de Nabucodonosor, todo lo que hizo Nabucodonosor, todo lo que hizo Darío el Grande, de Medo, ¿verdad? O Alejandro Magno, ese conquistador que a los 22 años comenzó a gobernar el mundo. Y a los 30 años ya tenían gobernado desde Europa, ya por allá la parte hasta la India llegó el imperio griego con Alejandro. Usted estudia eso en la historia, después vienen los romanos. Y todo eso ocurrió por la voluntad de Dios. Dios dirige la historia. Dios dirige la historia de los pueblos, Dios dirige la historia de Venezuela. Lo que está ocurriendo lo está dirigiendo Dios por los propósitos que Él tiene para Venezuela y para nosotros. Dios es autónomo y Él hace las cosas de acuerdo con su voluntad. Bueno, ahí están 7 imperios. Ustedes dirán, pero ahí mencionan 5 nada más, 6 nada más. Mira los 7 imperios. A los que se refiere, y eso lo describe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Mire cómo son estos imperios. Primero, el imperio, la cabeza de oro, que es Babilonia. Después de Babilonia, Babilonia cayó. ¿Se acuerdan cuándo cayó Babilonia? Una noche terrible. Cuando estaba el rey celebrando y apareció una mano que dijo, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, porque Dios marca la historia. Ese día cayó el imperio babilónico. Y surgió el imperio asirio, el imperio medo persa, con Darío el Grande. Y después de Darío vino Alejandro Magno, impresionante la vida de Alejandro Magno. Hay una estatua allá en Grecia de este prominente hombre, Alejandro. El imperio griego, que es el imperio marcó la historia universal. Cuando usted habla de psicología, triángulo de Pitágoras, cuando usted habla de la química, esos fueron raíces de los griegos que marcaron la pauta de la ciencia, de mucho del conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad, el imperio griego. Los romanos después lo hicieron en el derecho romano, pero aquí están algunos abogados para decirle también a ellos. Bueno, entonces después del imperio griego pasó una cosa interesante. El imperio griego, después de la muerte de Alejandro, que murió joven, a los 32 años murió él, y de la manera más absurda murió. No murió en batalla, murió en una cama, pero son cosas de la historia. Entonces, después de que murió Alejandro el Grande, quedó el imperio aquí sorprendido, porque se muere el prominente hombre que tiene aquel imperio bajo su potestad. Entonces hay un periodo de transición ahí donde... Y de repente aparecen 4 generales de él y establecen 4 imperios, 4 reinados. 4 reinados, que son los 4 generales de Alejandro. Lisímaco, a ver si se ve, Ptolomeo, Seleuco y Casandro. Los 4 generales de Alejandro hicieron los 4, entonces aquí tenemos el otro imperio. Después surge el imperio romano. Después viene el imperio de los pies con barro. Y después el final cuando venga Jesucristo. ¿En qué parte de la historia estamos nosotros en la actualidad sabiendo que el imperio romano ya cayó, o sea, las piernas? ¿En qué parte de la historia estamos nosotros de acuerdo con eso de la estatua de Nabucodonosor y de lo que dice Juan en 1:19? ¿En qué parte estamos?
Estamos en un momento de transición, como decimos, en la coyuntura del imperio romano y del imperio que se va a formar de los pies de hierro con barro cocido, que es un imperio mundial, algunos lo llaman el nuevo orden mundial. En el capítulo 13 de Apocalipsis habla de ese imperio. Un imperio que va a gobernar el mundo, pero no es un imperio como el romano, sino que es un imperio total, todo el globo terrestre, en todos los pueblos, todos los más pequeños pobladores van a ser gobernados por un próximo imperio que está en este momento en gestación. No sé si lo veré, pero vendrá un próximo imperio como el romano, fuerte, pero gobernando todos los países del mundo. ¿Y qué pasa con los presidentes? No son más presidentes. Van a depender del presidente mundial, que va a nombrar los gobernadores, o no sé cómo los llamará, así como el emperador romano nombraba los gobernadores de las provincias. Por ejemplo, Pilato era gobernador de la provincia de Judea, nombrado por el emperador romano. Así va a ocurrir. Va a ser más o menos como la ONU, que tiene una cobertura de todos los países del mundo, pero no como la ONU de relaciones, sino de gobierno. Allá hay autoridad, con una autoridad profunda que se va a meter hasta las cosas más privadas de la humanidad. Eso lo veremos, bueno, no lo vamos a ver en este conversatorio, sino en el estudio, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí habla de ese imperio. Entonces le decía, ¿en qué etapa del imperio, en qué etapa de la historia estamos nosotros? En la etapa de transición entre el imperio romano, que ya cayó, y el próximo que está en germen ahorita. Cuando ese imperio aparezca, sepa algo, la venida de Cristo se aproxima cuando aparezca ese imperio. Capítulo 13 de Apocalipsis. Bueno, ya voy culminando esta parte. Luego, allí, después que hace esa referencia Juan, bueno, entonces, ¿cuáles son en Apocalipsis las cosas que has visto, las cosas que son y las que se después de esta? Bueno, más o menos así. Las cosas que has visto es todo lo que has visto hasta ese momento, capítulo 1. Las cosas que son las cosas que están ocurriendo en el tiempo de Juan. ¿Y hasta cuándo son las cosas que son? Dígame, de acuerdo con lo que dice ahí. ¿Hasta cuándo son las cosas que son? Ahí lo dice. El tiempo va a transcurrir, las cosas que son, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo terminan las cosas que son? Versículo 19. Termina cuando aparezcan las cosas que han de ser después de esta. Y las cosas que han de ser después de esta es la segunda venida de Cristo. Es decir, las cosas que son transcurren hasta la segunda venida de Jesucristo. Estamos en las cosas que son. Y las cosas que son se describen en las 7 iglesias de Asia. En las 7 iglesias de Asia describe la realidad de la iglesia. No hay tiempo aquí para analizarlo. Pero en las iglesias de Asia hay una cosa interesante. Los problemas de la iglesia de Asia son igual como los que tenemos en la actualidad. ¿Cuáles son los problemas? Ustedes los pueden revisar y ustedes lo han revisado ya. Hending hizo un buen trabajo en el resumen que hizo bueno, todos lo hicieron también, no solamente Hending. Entonces habla ahí de las características de las iglesias. ¿Cuáles son los problemas que había en la iglesia? Número 1, decía, falsos apóstoles. ¿Habrán falsos apóstoles hoy día? Yo les he oído. Dice, falsos profetas, también había en aquella época. ¿Hay falsos profetas hoy? Las cosas que son, eso es cíclico, se repite. Dice también, hay problemas de volver al pasado, o sea, volver al judaísmo, los judaizantes. Dice, en una iglesia dice que hay una sinagoga de Satanás, me dice usted. O sea, volver al pasado. En este momento no hay una tendencia de mezclar prácticas neotestamentarias con prácticas del judaísmo. De repente el pastor dice, ahora vamos a circuncidarnos todos. Bueno, son cosas que están ocurriendo en la actualidad. Eso ocurrió también en el pasado, mezclar el judaísmo con el cristianismo, una cosa que no tiene sentido. Un verdadero judío no acepta el cristianismo y un verdadero cristiano no acepta el judaísmo. Son cosas que son agua y aceite. Bien, entonces, otra cosa interesante sobre las iglesias de Apocalipsis, que también da una idea de cómo se interpreta la Biblia. Voy a hacer una pregunta aquí. A ustedes que están allá y ustedes también. Dígame.
¿Cuál es la característica que distingue a la iglesia de Éfeso? La primera, la número 1. Falta de amor. ¿Qué está? 20 puntos. La característica distintiva que nos han enseñado de la iglesia de Éfeso es falta de amor. Pero, hermano, y le voy a decir una cosa. Esa no es la característica principal de la iglesia de Éfeso. No. Comienza a leer el versículo, desde el versículo da la característica. ¿Qué dice? Fuerza y constancia. Una iglesia constante, fuerte, que incluso ha batallado contra y ha encontrado falsos. Es una iglesia batalladora. Lea las características de la iglesia de Éfeso. Una iglesia batalladora, una iglesia pujante, Rechaza a los malvados. rechaza a los malvados. Una iglesia que tiene unas características extraordinarias. Pero a un intérprete, perdona a los intérpretes, un intérprete no vio todas las características de la iglesia, sino una solita. Y es la que distingue a Éfeso. ¿Eso es lo que distingue a Éfeso? No. La distingue la paciencia, la fortaleza, todo lo que dice ahí, ustedes lo han leído. Y así con las demás iglesias. Porque esa es una característica muy humana. La tendencia de muchos teólogos al estudiar la Biblia es ver las cosas malas. En Apocalipsis ven lo malo. El monstruo, Satanás. No, en Apocalipsis lo prominente es Jesucristo, el Cordero. Lo prominente es el gozo. Mire, Apocalipsis está teñido de música. Usted lo lee y en todas partes música. Cantan ángeles, oyen trompeta, música, alegría. Apocalipsis es un libro maravilloso, de alegría, de gozo, de esperanza. Y los teólogos nos dicen que es un libro de tragedia, de muerte. No. Hay que cambiar la perspectiva para poder entender Apocalipsis. Apocalipsis es una cosa que me llamó la atención cuando yo lo leí la primera vez y me sorprendió. Dicen algunos teólogos perdón los teólogos. Dice, en Apocalipsis se narra, oigan esto, la lucha cósmica entre el bien y el mal. Uy, este maravilloso suena erudición, suena algo espectacular. Desde el punto de vista retórico, suena bonito aquello. La lucha cósmica, hermano, cósmico, esa palabrota que se usa los domingos. La lucha cósmica entre el bien y el mal. Entonces un hermanito que está leyendo, oyendo eso, se imagina, disculpen eso, se imagina que aquí está Jesucristo y aquí está el diablo y están luchando por el control de la humanidad. ¿Usted cree que eso puede ser cierto? ¿Cómo va a luchar Satanás contra Jesucristo? Es un ser creado y Cristo es todopoderoso. ¿Cómo va a luchar Satanás por el control del mundo si Cristo tiene el control del mundo? No hay lucha cósmica. No hay. Esa lucha está ganada porque Jesucristo venció. Cristo venció. Así decía Martin Luther King. Nosotros venceremos. No hay lucha cósmica, hermano. Por eso es que a veces otra cosa que se muestra en Apocalipsis que me da eso también. Muchos dicen la gran batalla de Armagedón y empiezan a ver películas de Armagedón, que viene la batalla y ponen a temblar a los ejércitos. Imagínense ustedes, el diablo pondrá a temblar a los ejércitos de Jehová. Imagínense usted. Cuando usted va a estudiar la gran batalla de Armagedón, que le mete miedo a todo el mundo, resulta que no hay ninguna batalla. Porque cuando viene Satanás con sus aliados, dice que viene fuego del cielo y los acabó. No hay batalla. Siempre así, está vencido. Romano dijo, Satanás está bajo nuestros pies. No hay lucha cósmica en Apocalipsis. Hay victoria. En Apocalipsis hay triunfo. En Apocalipsis se narra la victoria de aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. La victoria de aquellos que sufren a consecuencia de las artimañas del signo, pero que son vencedores. Nadie nos va a vencer. Dice Pablo en Romanos que
nada, ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Voy a concluir con esto. Bueno, luego el siguiente versículo, el 20, después del 19, dice que el misterio de las 7, entonces, y revela, en Apocalipsis no hay nada de misterio, todo está revelado. Jesucristo revela todo sobre sí, sobre la próxima venida. De manera que, mis queridos hermanos, cuando nos aproximamos a la Escritura y cuando nos aproximemos a Apocalipsis, veámoslo como conteniendo, transmitiendo un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza para una iglesia atribulada. Las iglesias que le escribió Juan, que recibieron las cartas, y todas las iglesias bajo el Imperio Romano estaban siendo perseguidas, estaban atribulados. El mismo Juan, cuando escribe la carta, estaba prisionero en la isla de Patmos. Y dicen los padres de la iglesia que Juan fue lanzado a una olla de aceite hirviendo. No tengo la referencia en este momento, pero es lo que dicen algunos autores, que Juan fue lanzado a una olla de aceite hirviendo para aniquilarlo, y el Señor lo liberó. Por cierto, Juan es el único apóstol que no murió sacrificado, él murió de bien. Tuvo esa virtud. Bien, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para una iglesia que está batallando, para una iglesia que está siendo enfrentada duramente por la persecución, para una iglesia que sufre, para una iglesia que derrama sangre, para una iglesia que está atribulada. Pero Cristo viene con un mensaje de esperanza, un mensaje esperanzador. Y en las cartas de Apocalipsis hay siempre un mensaje muy hermoso, muy hermoso. El que venciere, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las cartas dicen, el que venciere, el que venciere, al que venciere, el que venciere, escribiré su nombre en el libro de la vida. El que venciere, le daré. El que venciere, el que venciere, el que venciere, porque nosotros somos vencedores. Yo sé que aquí hay personas atribuladas, sufriendo. Aquí hay personas en este auditorio, no sé si allá también los que me están oyendo, si acaso hay alguno en Facebook, que está pasando por días difíciles, atribulado. Para usted es el mensaje de esperanza. Allí en Apocalipsis se muestra el Cordero victorioso y a su pueblo victorioso. Todos nosotros somos vencedores en Cristo. Gracias por participar en este conversatorio. A ustedes, si están ahí, los que están observando, llego hasta aquí para no avanzar más en el tiempo. Vamos a ver un tiempo para conversar, pero antes de conversar, voy a pedir con hermanos de un breve testimonio de lo que para él ha significado esta aproximación al libro de Apocalipsis. Después podemos hablar todo, pero quiero pedir que el pastor Hendin, un gran estudioso de la palabra, que por cierto me ha dado mucha motivación cuando me envían sus ejercicios, sus tareas y las preguntas. Entonces voy a pedir que venga aquí para que dé su testimonio. Con el permiso me voy a retirar, se va a sentar el pastor Hendin y después vamos a conversar todo. Venga, hermano. Le iba a mostrar esto. ¿Saben lo que es esto? Esto es simbólico en Apocalipsis. ¿Saben lo que se representa, verdad? Cuando Juan ve, dice, vi no está viendo en realidad un dragón, está viendo es una manera simbólica de representar ese personaje
que está vencido por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, a oír al hermano Henry. Cuidado con él. Ay, ay, ay. Bueno, eso es para que vean a las personas que, eso es para que vean a las personas que están en el auditorio. Siéntate, hermano, siéntate. Yo lo acomodo. ¿Ya inició? Listo. Bueno, buenas tardes. Quiero compartir con ustedes en Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 3. Dice que vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hay ciertos aspectos o puntos que tocó el maestro, el hermano Israel, dentro de las 8 secciones que hasta ahora hemos analizado. Y habla sobre el aspecto de que cuando escribe Juan, escribe de lo general a lo particular, va también de lo abstracto a lo correcto. Y todo tiene que ver con el método deductivo que describe. Todo tiene que ver mucho con lo que es observación. En mi experiencia, hay 3 palabras que cortamente quiero compartir con ustedes. Y tiene que ver mucho con lo que se analiza en Apocalipsis. Y es mirar, escuchar y escribir. Siempre dice, mira, escucha y escribe. Cuando hablamos del método inductivo, se trata mucho de observar. Una de las grandes prácticas que estamos obteniendo mediante a este curso o esta instrucción que estamos recibiendo tiene que ver mucho con la observación. Quizás muchas veces cuando vamos a dar una enseñanza o vamos a hacer una predicación o cualquier actividad, generalmente la mayoría no observamos ni tampoco interpretamos, sino que de una vez vamos directo a lo que pensamos y queremos aplicar. Debemos observar, debemos interpretar para poder aplicar. Y en este método hay un contexto de preguntas que debemos tener muy pendiente cuando vamos a analizar. A partir de la sección 3, comienza a implicarse de que utilicemos este método, utilicemos todo lo que significa observar. Hay palabras o preguntas clave dentro de este método, no sé lo que es el qué, cuándo, dónde, cómo, para poder ir precisando respuestas a lo que vamos analizando o vamos leyendo a medida de que vamos avanzando. Por lo menos qué se está diciendo, qué tema se está hablando, qué se dice de los personajes, qué principios se están dando, qué causó o causa absolutamente todo, quién está hablando a quién, quiénes son los personajes, quién o quiénes escuchan, de quién se está hablando, cuándo se dice esto, cuándo se cumplió, dónde está el que habla, dónde son los eventos.
todo este tipo de preguntas debemos tenerlo presente. En mi corta experiencia he aplicado, he tratado de analizar utilizando exactamente este grupo de preguntas. Y es lo que me ha hecho a comprender mucho más y ver muchas cosas que en realidad anteriormente a veces uno no realiza por la carrera de uno ir avanzando rápidamente. La recomendación que estoy dando de mi experiencia es que miremos, escuchemos y después escribimos. Ese sería lo que nos puede ir dando el éxito, que nos dediquemos a observar. Esta mañana conversaba con mi esposa y Israel también tocó algo sobre lo visual. Yo escribí aquí algo para que las personas visuales pueden asimilar mucha información, o sea, una imagen transporta más datos que las palabras. Una imagen transporta más datos que las palabras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las personas visuales pueden asimilar más información que una palabra. De repente nosotros queremos decir una palabra y de repente una imagen puede dar mayor mensaje. Generalmente los profesores o los maestros de niños saben que los niños necesitan mucha visualidad, algo que les visualice para ver exactamente la enseñanza. Esa es la recomendación que puedo hacer de lo que he vivido hasta ahora en las 8 secciones. Le he colocado mucho a observar, observo para poder encontrar respuestas. Trato, muy importante, tengo libros de repente a la mano derecha, pero esos libros como tal en el momento para mí no son importantes. Necesito que los lentes me funcionen, necesito tener el tiempo, no escuchar y observar dedicadamente todo, para entonces poder responder todas las preguntas que en realidad el texto me visualiza. Así que bueno, muchas gracias. Gracias al profesor Hendy, pastor, por esta interesante recomendación que nos ha hecho, que ha sido obtenida pues del libro que estamos estudiando. Bien, de esta manera culminamos la primera parte de nuestra jornada. Vamos a la segunda parte, que es la intervención de ustedes. Las preguntas, recomendaciones que nos puedan hacer. Entonces nos despedimos de las personas que están en Facebook y prometo que si les gustó, pueden ustedes enviar un mensajito y podemos hacer otro conversatorio o una exposición sobre este maravilloso libro para que sigamos enriqueciéndonos. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo.